Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy, como veis, tengo de nuevo un invitado en el canal, que es Edgar Fernández, en este caso, que seguramente que muchos de vosotros ya le conocéis porque ha estado en otras ocasiones y porque además es uno de los miembros de los Locos de Wall Street. Edgar es un inversor profesional que además asesora un fondo de inversión y en esta ocasión ha venido para hablarnos de la importancia de controlar el riesgo en nuestras inversiones, porque vais a ver en unas diapositivas que él ha elaborado que cuando nosotros tenemos exposición en unas acciones y, por ejemplo, caen un 50% o un 60%, pues es muy difícil recuperar. Entonces vamos a hablar de este tema y también vamos a hablar de la importancia de crearnos diferentes escenarios al modelizar las empresas, ya que no conocemos el futuro y, bueno, pues puede venir una crisis o pueden suceder diferentes cosas y por eso siempre es importante pues tener varios escenarios, porque no tenemos esa verdad absoluta. Entonces yo le voy a dar paso a Edgar, que ha preparado, como os digo, unas diapositivas y vamos a intentar aprender pues lo máximo posible en esta ocasión. Así que bueno, bienvenido Edgar al canal nuevamente. Muchas gracias, Iván. Yo siempre encantado de estar por aquí y aportar en un canal tan bueno que aporta tanta información, ¿no? para el inversor retail. Y hoy, como decías, pues vamos a centrarnos en un concepto que creo que no se estudia demasiado o no veo a la gente tan enfocada a la hora de modelizar una empresa, de valorar una empresa, que es ver los escenarios negativos. Porque muchas veces se ven tesis de inversión de que el potencial puede ser exageradísimo, pero después, una vez analizas, dices, bueno, sí, el potencial puede ser buenísimo, pero esta empresa también puede Claro, tener problemas, ¿no? siempre pueden pasar Y cosas que a lo mejor, pues, pues que pueden pasar cosas que puedes prever estudiando la empresa y después pueden pasar cosas que no es imposible prever, ¿no? Pero sí es muy importante tener pues, esos escenarios bien controlados y sobre todo no invertir en aquellas empresas que tengan mayor potencial, sino en aquellas empresas que tengan mayor potencial ajustado por riesgo, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar ver. Y voy a empezar con algunos errores muy comunes en los inversores y los mensajes claves sobre modelización y valoración. Y lo importante que es modelizar a la hora de valorar y lo importante que es tener muchos escenarios de valoración. Y cuando te digo muchos, me estoy refiriendo como mínimo a 3. ¿Vale? En este caso vamos a presentar un caso práctico de una empresa con 4 escenarios, ¿vale? De los que vamos a utilizar básicamente 2. Entonces, en primer lugar, la valoración de empresas hay que entender que es un ejercicio totalmente subjetivo. Es totalmente subjetivo. Esto no es ciencia, esto es arte, es totalmente subjetivo. Y eso implica ciertas cosas. ¿Qué implica? Bueno, pues gracias a que es subjetivo podemos sacar rendimientos, porque si la valoración de empresas fuera algo mecánico, no podríamos sacar rendimientos porque la información ya estaría toda incluida en el precio, por lo tanto los mercados serían eficientes y no tendría ningún sentido invertir, simplemente poner el dinero distribuido en todas las empresas del mundo y se ha acabado, ¿no? Pero gracias a que es subjetivo, pues nos permite sacar rendimientos, ¿no? Pero también, como es subjetivo y en el modelo expresamos nuestras expectativas, hay que tener en cuenta que esas expectativas pueden estar acertadas, en cuyo caso, si nosotros nuestras expectativas son diferentes a las del mercado, vamos a ganar dinero, o equivocadas, y por lo tanto vamos a perder dinero. Hay que ser consciente de las dos cosas. Entonces, sabiendo que nuestras expectativas pueden ser distintas a las del mercado, ¿cómo podemos saber o cómo medimos las expectativas que tiene el mercado? Con un sistema que se llama Reverse DCF, ¿vale? Vamos a ver también un ejemplo de cómo se haría, ¿no? Se puede ver qué está implícito en el precio de una acción y entonces poder comparar nuestras expectativas con lo que está implícito dentro de ese precio. Y aquí viene también el problema, porque si nosotros vemos que las expectativas del mercado son inferiores a las que nosotros estimamos, podemos pecar de tener exceso de confianza, ¿vale? Exceso de confianza en nuestras propias capacidades analíticas y exceso de confianza en nuestras capacidades de ver lo que está pasando en una industria, en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Nosotros, por leer informes anuales, hablar con el equipo directivo, ver noticias, etcétera, 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 nunca vamos a tener la suficiente información como para estar seguros. A no ser que sea empresa que tengan contratos a largo plazo cerrados, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando en el conjunto del mercado. Pecar de sobreconfianza en nuestras habilidades es muy peligroso,
¿vale? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, las pérdidas pueden ser muy cuantiosas. A pesar de que unas potenciales pérdidas cuantiosas puede venir de la mano de unos potenciales beneficios muy grandes. Pero ahí hay que saber medir eso, ¿no? El risk-reward. Entonces, ¿cómo podemos minimizar las pérdidas? O intentar minimizar las pérdidas. O, dicho de otra forma, ¿cómo podemos intentar que nuestras expectativas, nuestra subjetividad, se traduzca en números que nos permitan ser menos subjetivos? Nunca vamos a dejar de ser subjetivos, porque al final los números, aunque sean escenarios malos o escenarios buenos, los vamos a hacer nosotros. Pero sí, tener un método que es más matemático nos minimiza, en la medida de las posibilidades, correr estos riesgos y tener estas pérdidas. ¿Y por qué es tan importante hablar de pérdidas? Bueno, pues aquí os dejo una tabla, ¿vale? En la que vemos, partimos de una base 100 y vemos una pérdida porcentual a la izquierda, ¿vale? ¿Qué pasa si perdemos un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, etcétera, etcétera, etcétera? Esa base 100, ¿en qué se transforma? Y a continuación pongo la tasa que tiene que tener la acción para recuperarse de esa caída. Y si una acción cae un 5%, bueno, es fácilmente recuperable porque solo tiene que subir un 5,3%. La diferencia es de un 0,3. Baja un 5, tiene que subir un 5,3. Eso es recuperable. Pero si pierde un 20%, ya se complica. ¿Por qué? Porque la subida tiene que ser de un 25%. La diferencia es de un 5%. Si la pérdida es del 50%, ya es extremadamente complicado recuperarse. ¿Por qué? Porque la recuperación tiene que ser de un 100%. ¿Vale? No hay tantos casos que eso pase. Pero si la pérdida es del 90%, la subida tiene que ser de un 900%. Es decir, la diferencia ya es de un 810%. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Porque nosotros, al invertir, sí, estamos jugando a poder sufrir estas pérdidas. Pero tenemos que tener una referencia de esas pérdidas que se necesita para recuperarse, ¿no? Y para eso haríamos la modelización de escenarios. Aquí os pongo un ejemplo práctico de una empresa que yo tengo en cartera, ¿vale? Simplemente tenemos los escenarios que nos hemos montado, ¿vale? El escenario base, la empresa generaría 47 millones de free cash flow apalancado en 2026-2027, que es 2026. Lo que pasa es que ellos cierran el año no cierran el año en diciembre, entonces 2026-2027 es 2026, ¿vale? Sería dentro de 2 años, ¿vale? En un escenario base, 47 millones de free cash flow apalancado. En un escenario pesimista, 11,3 millones de free cash flow apalancado. Y en un escenario de crisis, 10,8. ¿Vale? Como veis, el escenario de crisis y el escenario pesimista están muy cerca, ¿no? Porque las estimaciones están siendo muy conservadoras. Y sí es verdad que si cogemos un escenario optimista, ¿vale? La compañía haría 80 millones de free cash flow apalancado. Por tanto, si miráramos eso, si solo miráramos el escenario base y el escenario optimista, pues viendo cómo calculamos aquí, que le estamos aplicando de una tasa de descuento del 10%, que las de mercado, porque una cosa es valorar la empresa para los retornos que nosotros queremos obtener y otra cosa es valorar la empresa para ver el mercado que nos está diciendo, ¿no? Entonces le ponemos el WACC, que esta empresa tiene un WACC del 10%, y nos sale un potencial en el escenario base del 71% y un potencial negativo en el escenario pesimista del 35,7%. Es decir, si las cosas van mal, vamos a perder un 35,7% si la empresa llega a cotizar a un 10% de leverage free cash flow, ¿vale? Y disculpad si hablo en términos complicados, pero no es que sean complicados. O sea, un leverage free cash flow del 10% significa que la generación de caja de la empresa apalancada supone un 10% sobre la capitalización bursátil, ¿vale? Si quisiéramos hacer un cálculo desapalancado, tendríamos que calcularlo con respecto al valor empresa o enterprise value, ¿vale? Y el WACC simplemente es el coste ponderado de capital, ¿no? Ya os adelanto que yo no uso nunca un 10% de WACC para valorar empresas, pero estamos haciendo un ejercicio de ver cómo miraríamos con respecto a las expectativas del mercado, ¿no? Y esto sería el resultado, ¿vale? Esta es una empresa de componentes de automóviles, ¿vale? Por lo tanto, el escenario base parece atractivo porque está barata, está ópticamente barata, pero ¿qué pasa con este tipo de empresas? Son muy cíclicas, ¿vale? Y si tenemos un escenario pesimista, que no es un escenario de crisis, es un escenario simplemente pesimista, ¿vale? Tendríamos una pérdida patrimonial importante del 36%, ¿vale? Y eso deberíamos compensarlo en el escenario base con un 71% de potencial, ¿no? Para este ejercicio que vamos a hacer, vamos a evitar considerar el escenario de crisis,
¿vale? Porque es algo que no se puede prever y no tiene demasiado sentido, porque si modelizáramos un escenario de crisis para todas nuestras posiciones, nunca invertiríamos, nunca, ¿vale? Esto es algo que no se puede prever, por lo tanto lo vamos a dejar aparte y también dejamos aparte el escenario optimista. Entonces decimos, bueno, los comportamientos se van a comportar como una normal, como una campana de Gauss, en el que la mayoría de probabilidades está entre el escenario pesimista y el escenario base, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ver qué expectativas tiene el mercado. ¿Cómo lo haríamos? Con un reverse DCF, ¿vale? Y esto es algo que enseñamos en nuestro curso de formación, ¿no? De cómo hacer un reverse DCF. ¿Qué nos dice el reverse DCF de las expectativas del mercado? Pues nos dice que el mercado lo que espera es una tasa de crecimiento terminal del 0%, es decir, esta empresa no va a crecer, y unos márgenes normalizados del 6,8%, ¿vale? El margen EBIT, margen operativo. El equipo directivo, por contra, espera un crecimiento de ventas del 5-6% de forma orgánica, con unos márgenes del 14-15%, que serían los normalizados, ¿vale? Entonces, parece ser que las expectativas del mercado son pesimistas, ¿vale? Y por lo tanto, si nuestras expectativas son mejores, parece que sea una buena oportunidad de inversión, ¿no? Porque si la tasa de descuento que se aplica al hacer el reverse DCF es del 10% y nuestras expectativas son mayores, sabemos que vamos a hacer más de un 10% en realidad. Pero, ¿es esta suficiente información para invertir? No, ¿vale? No es suficiente. Es bueno ver lo que espera el mercado, ¿vale? Para ver cómo estamos nosotros con respecto al mercado. Pero no es suficiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Esta matriz risk-reward, ¿vale? O matriz riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí? Pues bueno, por aquí partimos del precio al que cotiza la acción, que es 7,18 a la hora de hacer este cuadro, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay 0% de sensibilidad y a ese precio es el 35,7% de rentabilidad negativa en un caso pesimista y el 71% de rentabilidad positiva en un caso base. Por lo tanto, el risk-reward sería de 2,6 veces, ¿vale? Es decir, en un caso base vamos a conseguir 2,6 veces más rentabilidad que en un caso pesimista, ¿ok? Y eso es un implied PSUC, ¿vale? Esto es un término financiero del 27,6%, ¿ok? Vale, entonces, si tomamos como referencia el escenario base y el escenario pesimista, esto es lo que obtenemos. Un risk-reward de 2,6 veces. Hay que añadirle sensibilidad a los potenciales retornos dependiendo del precio de cotización. Porque claro, tú puedes decir, bueno, pues este risk-reward ahora no me conviene porque el potencial de pérdida, sí, el potencial de ganancia es interesante para 2 años, pero el potencial de pérdida también es importante. Pero ¿qué pasaría si movemos el precio para arriba o para abajo? ¿Vale? Si nos vamos para abajo, a partir de 6,98 para abajo, ya el risk-reward es de 3 veces. Ahí ya podríamos pensar, pues aquí ya es interesante, ya es 3 veces, ¿vale? Ya la volatilidad a la que estoy dispuesto a tener parece ya más interesante. Pero si nos vamos para arriba, el risk-reward va bajando. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque muchas veces cuando analizamos una empresa, y esto a mí me ha ocurrido, analizas una empresa y dices, bueno, puede llegar a tener este valor. Imagínate que es una empresa que está cotizando a 50. Y dices, puede llegar a valer 100, ¿vale? Y a veces a 70 yo he vendido. Y la gente me dice, ¿pero por qué? Si dices que puede valer 100, ¿por qué has vendido a 70? Porque a medida que va subiendo, ¿vale?, la cotización de una empresa, el risk-reward va bajando. O sea, estás expuesto a más riesgo y a menos beneficio. Y otra empresa que tengas analizada esté pasando lo contrario, que tengas más potencial de beneficio con respecto al riesgo. Y por lo tanto, aunque no llegue a tu precio objetivo, vas cambiando, ¿vale? Vas reduciendo posición y al final lo que quieres es que tu cartera tenga un risk-reward lo más alto posible. Vas rebalanceando la cartera pues para tener el máximo Exacto. potencial de subida. Y ya no el máximo potencial de subida, porque ahí estaríamos haciendo no trampa, sino que nos estaríamos engañando a nosotros mismos. O sea, no sirve de nada tener en cartera las empresas que tengan más potencial, sin considerar el riesgo. Ajustar el riesgo-recompensa. Exacto. Sí. Exacto. Hay que ajustar el riesgo-recompensa, ¿vale? Para no caer en la equivocación de esta empresa puede multiplicar por 2, pero se puede ir a 0. Claro. Que así yo también tengo posiciones. O sea, yo también tengo posiciones que soy consciente de que esta empresa puede multiplicar por 2 o irse a 0. Y multiplicar por 2 o por 3 o por 4 en muy poco tiempo. O irse a 0. Claro, ¿qué peso le vas a dar a esa oportunidad? Claro. Tiene el mayor potencial, pero ¿qué peso le vas a dar? Es importante, sí, darle un peso adecuado.
En este caso, pues yo creo que sería exacto. un peso más bajo, ¿no? Dentro de la cartera, un peso moderado. Exacto. Yo he tenido y sigo teniendo en la cartera alguna de estas oportunidades que no pesan más de un 0,5. ¿Vale? Si es verdad que se cumple tu tesis, que es súper optimista y multiplica por 4, ok, te da un rendimiento satisfactorio. Si se va a 0, ni lo notas. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo. Por eso, muchas veces los gestores o los inversores profesionales no tienen la mayor posición en la empresa que creen que tiene mayor potencial. A veces se habla de que los mayores pesos tienen que estar en las empresas con mayor convicción. Esa convicción, traducido a números, es esto. Es aquella empresa que te da una expectativa de potencial satisfactoria con respecto al riesgo que estás asumiendo. Aquí, un escenario pesimista en una empresa cíclica es bastante preocupante, ¿vale? A pesar de que ópticamente la empresa está barata, ¿vale? Tiene una rentabilidad por dividendo por encima del 10% y no reparten todo en dividendo, ¿vale? Entonces, ópticamente esta empresa está barata, pero tiene sus riesgos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, mi opinión, pues a pesar de tener un aparente potencial, no es una oportunidad clara y tiene riesgos, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como regalo para tus televidentes, voy a mostrar el modelo completo, ¿vale? Para que vean cómo se hace un modelo de este tipo y cómo enseñamos nosotros en el curso de Locos a hacerlo, ¿vale? Y aquí estoy compartiendo, voy a ampliar para que se vea bien. Esto es una empresa real de la que no voy a decir nombres porque es una empresa con muy poca liquidez y y yo la tengo en cartera y no es conveniente pues decir el nombre para que se vuelva loco, ¿vale? Y esto es lo que sería un modelo. Este es el cockpit, que es como el resumen de todo, de todas las previsiones, cómo está la empresa, del risk reward, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería como la página resumen que imprimiríamos para tener siempre pendiente, pues, cuál es nuestra tesis, ¿no? Yo normalmente hago los historicals, pongo todos los historicals y después los estimados. Voy a ampliar para que se vea bien y aquí están todos los estimados, todas las proyecciones, ¿no? Y esta es una empresa que, como veis, el modelo es bien larguito, ¿vale? Son 600 líneas porque es muy difícil estimar porque es una empresa que tiene dos componentes, ¿vale? Tiene dos líneas de negocio. Una es tooling, ¿vale? Y la otra es componentes para automóvil de interiores de automóvil, ¿vale? ¿Por qué digo que es difícil? Porque primero se hace el tooling y después se hacen los componentes. Entonces, cuando tú ves ingresos de tooling altos, los ingresos de los componentes en el futuro van a ser altos y al revés, ¿vale? Entonces, hay que hacer, y la empresa no da mucha información porque es muy pequeña, entonces hay que hacer muchos cálculos para ver si nuestras expectativas tienen como sustento económico, ¿no? Y para eso, pues la verdad es que es un modelo que es bastante complicado. Pero al final, todo esto se traduce en hacer un reverse DCF, que aquí está el reverse DCF hecho, que es lo que os he compartido en la presentación. Voy a ampliarlo para que se vea más fácil. Y aquí vemos, pues, cuáles son las expectativas del mercado. El mercado. Sí, que la empresa no va a crecer, lo que has dicho antes, y unos márgenes pues más bajos de lo que decía la directiva. La mitad. Sí. En la mitad de lo que están ahora, y ahora están pasando por un mal momento, ¿vale? Por una reestructuración en Europa, han cerrado una fábrica en Italia. No es que estén teniendo problemas de ingresos, sino que están reestructurando la capacidad productiva, ¿vale? Los ingresos siguen creciendo, pero están reestructurando la capacidad productiva. Entonces, ahora tienen márgenes en torno al 10-11%, que lo normal sería tener márgenes del 14-15%. ¿Por qué? Simplemente porque son los márgenes que tienen en América y en Asia. Simplemente en Europa les está castigando porque están en proceso de reestructuración, ¿no? Y lo que espera el mercado es que tenga un margen operativo del 6,8% de forma terminal, ¿no? Aquí también, pues, aquí yo también pues enseño cómo sacar datos de mercado. Por ejemplo, estos son los datos de las ventas de automóviles ligeros que se esperan, ¿vale? Es una información a noviembre de 2023, ¿vale? Y esto es lo que se espera. Claro, a partir de aquí generas el escenario base, ¿vale? A partir de eso y de los contratos que ganen y que pierdan y demás. Y el escenario pesimista se tiene que hacer con información pasada de escenarios pesimistas, ¿vale? No con las proyecciones a futuro que normalmente siempre serán optimistas, ¿no? Y aquí vemos también pues, el comportamiento de lo que se espera. Por ejemplo, Europa se espera que decrezcan en 2024-2025 la producción de vehículos ligeros, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, Sudamérica se espera que aumente las ventas, ¿vale?
Y esto sería todo lo que alimentaría el modelo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos el histórico de cómo ha estado cotizando la empresa. Esta empresa ha llegado a cotizar a 20 veces EBIT y ahora está cotizando a 5 veces EBIT, ¿vale? Y el dividend yield, aquí no está incluido el dividendo extraordinario, ¿vale? Aquí no está incluido, pero ahora mismo está en Sí, un aún así está en 6,5%. niveles bastante altos. Sí, sí. Exacto, 6,5%. Y en free cash flow yield estaría por encima del 20%, ¿vale? Aquí también tengo más información de la industria. O sea, todo esto es lo que alimenta, en definitiva, este resumen, ¿vale? Que tenemos la matriz riesgo-beneficio. Esto es lo que deberíamos tener para todas nuestras empresas en cartera. Es evidente que la mayoría de modelos van a ser mucho más sencillos que este. Yo simplemente os he enseñado este porque es de los complicados, no el más complicado, pero de los complicados, para que veáis lo importante que es saber hacer esto, ¿no? Aprender la mecánica, aprender a hacer esto, aprender a valorar, porque tus decisiones van a ser mucho más objetivas dentro de la subjetividad, es decir, nunca vas a poder ser objetivo, siempre te vas a equivocar, los mejores inversores se equivocan. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un error terrorífico en una de mis posiciones, pero como tenía bien ajustado el risk-reward, no supuso una pérdida patrimonial importante. Porque si ya tienes esto monetizado, ya sabes hasta dónde puedes llegar, ya sabes qué peso asignarle, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final los pesos se los asignas teniendo el risk-reward de cada una de ellas, de tus posiciones, y vas ajustando, ¿vale? Vas ajustando. Por eso, si tú crees que una empresa va a doblar y sube un 20% y ya vendes, no es porque el potencial estuviera equivocado, sino porque el risk reward se ajusta, ¿vale? Porque si una empresa sube un 20%, ya la potencial pérdida aumenta y el potencial beneficio disminuye. Por lo tanto, tienes que ir ajustando continuamente, ¿no? Bueno, y esto es lo que os quería mostrar del modelo. Y ahora, si te parece, Iván, vamos a volver a la presentación, Sí. la que voy a ponerlo en pantalla completa, ¿vale? Para que lo veáis bien. Pues hablar de mi libro, ¿no? El curso de análisis y modelización que estamos sacando, que empieza en febrero, ¿vale? La segunda semana de febrero empieza, ¿vale? Y que ya seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y tú, Iván, lo sabes, lo conoces porque lo has hecho, Eso ¿vale? es. Es el curso de análisis de estados financieros, valoración y modelización. Son 2 cursos, ¿vale? Eso siempre yo voy a presentaros el conjunto, lo que es el bundle, los 2 a la vez, pero son 2 cursos. ¿Por qué? Porque uno es de análisis de estados financieros y contabilidad, se va hasta un nivel muy alto de contabilidad, partiendo desde cero, y el otro es valoración y modelización, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque somos honestos. Es decir, hay gente que trabaja de auditor o hay gente que tiene mucha experiencia analizando empresas, que sabe mucho de contabilidad, que ha estudiado la carrera de contabilidad, que tiene experiencia y, por lo tanto, lo único que quiere es aprender a modelizar, ¿vale? Entonces, se haría solo el segundo curso. Y hay otras personas que parten de cero. Que parten de cero. O casi, sí. O casi cero, o incluso tienen conocimientos, ¿vale? Que mucha gente se piensa que tiene conocimientos avanzados de contabilidad y ha hecho el segundo curso solo y ha tenido que hacer después el primero porque no se enteraba de lo que estábamos comentando, ¿vale? Hay que ser honestos con cada uno, pero habrá gente que no quiera aprender a modelizar y valorar. Lo único que querrá es aprender de contabilidad, aprender de análisis financieros y poder entender las tesis de la gente que le comentan. O tiene un fondo de inversión, invierte en un fondo de inversión y quiere entender por qué su gestor está invirtiendo en esa empresa, ¿no? Entonces no le interesa la parte de modelización, lo cual, si inviertes por tu cuenta, es imprescindible saber modelizar. Y ojo, saber modelizar no es coger crecimientos históricos de los ingresos, proyectarlos a futuros, coger rendimientos históricos, o sea, márgenes históricos y proyectarlos a futuro y ya está. No, eso es un error. Yo sé que hay muchos inversores que lo hacen así y hay muchos profesores que lo hacen así. Es un error fatal, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien, hay que entender bien cómo se hace, ¿vale? La mecánica la tenemos que saber bien. Y en definitiva, bueno, pues a tu comunidad, después lo comentaremos, pero tu comunidad tiene un cupón, ¿vale? De descuento de unos 300... Sí, el cupón de 322 euros, tengo ya que apuntar. Exacto. Se llama BDI1P, es el cupón, sí, ¿vale? Sobre este código de descuento, me han dicho que es importante que lo pongáis en mayúsculas, porque si no, no lo coge bien. Y exacto, tenéis que seleccionar la opción de pago único, porque hay más opciones, creo, de diferentes temporalidades de pago. Bueno, pues este cupón de descuento es para la opción de un pago.
Exacto. Y bueno, ¿y qué vemos en el curso? Esta es la primera parte, ¿vale? Esta es la parte de análisis de estados financieros. Vemos la introducción a la contabilidad, balance de situación, 1, 2, 3 y 4, pérdidas y ganancias, cash flow, estado de cambios del patrimonio neto, informes de auditoría, análisis del 10K, ratios y múltiplos para el análisis y en un análisis sectorial. ¿Vale? Vemos el sector retail, real estate, situaciones especiales de small caps, Asia, oil and gas, shipping, bancos, gestión de activos y tenemos también el último contenido es due diligence, cosas de contabilidad muy, muy, muy específicas y poder ver cómo detectar posibles problemas, por ejemplo. Y esto es sin haberlo sabido. Una de las cosas que vemos que son peligrosas en una empresa son transacciones con partes vinculadas y eso es lo que ha provocado el escándalo de Grifols. O sea, de las cosas que vemos, una de esas pues hubiera aplicado, por ejemplo, a Grifols, ¿no? Y esto que veis, que es renovado, es que nosotros vamos renovando continuamente los contenidos, tenemos más profesores, más contenido, continuamente tenemos más contenido. Y la gente que se pregunte, bueno, pues no me apunto ahora, me apunto al siguiente, ya, pero es que si te apuntas ahora, al siguiente vas a poder acceder con un módico precio muy pequeño. De hecho, muchos de nuestros estudiantes repiten el curso cada vez que lo sacamos porque sacamos nuevo contenido y estamos pendientes de ofrecer la forma de tener acceso gratuitamente a los cursos de forma indefinida. O sea, siempre que se renueve. Yo seguramente que lo renovaré cuando, bueno, en esta nueva edición. Ya sabéis que es un curso que he hecho, ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Sobre todo yo recomiendo pues para la gente que se quiera formar en serio, porque como os ha dicho Edgar, pues va desde nivel 0, ¿vale? Entonces no tengáis miedo si no tenéis una base, porque de verdad que yo creo que son unos cracks y lo explican muy bien, hasta un nivel pues mucho más avanzado. Algo que me gusta de este curso es que te puedes descargar el contenido en PDF y van subiendo pues Excels, ¿no? Pues para complementar y que lo entiendas todo mejor. Y yo creo que eso es un puntazo. Y luego además también, algo que a mí me gustó es que, bueno, hay un montón de profesores dentro del curso y algunos son especialistas pues en diferentes sectores. Entonces tenéis también un montón de masterclass en el que pues traen a una persona que por ejemplo es experta en small caps o experta en rates. Y de ahí pues también se puede aprender un montón. Exacto, y como tú dices, hay contenido en PDF que es el manual que nosotros hemos escrito. Nosotros hemos escrito un manual para seguir el curso, ¿no? Están las clases grabadas, están los directos y están los PDF y además test, también hay examen, test, eso no lo hemos comentado, hay test que después se resuelven, ¿vale? Y para que el alumno vaya siguiendo. Y se abre contenido toda semana, entonces toda semana se va abriendo contenido y a partir de la última clase, ¿vale? La última clase tenéis 12 meses más para hacerlo y es un curso que dura, el combinado dura unos 7 meses. Pero también depende cómo vaya la clase. Si vemos que la clase va lenta, le damos un descanso. Si vemos que necesita más refuerzo, le damos más clases. Es decir, somos flexibles en eso, ¿no? Y este sería el segundo módulo, ¿vale? La parte de modelización de empresas, que vemos fundamentos de valoración, proyección de pérdidas y ganancias, proyección de balance, proyección de cash flow, capital allocation y la importancia del management, ¿vale? Que es nuevo en esta edición, técnicas de valoración que lo hemos renovado, modelización y valoración de money, spin-off, ¿vale? Modelización y valoración de money y spin-off lo da un banquero de inversión en Londres, ¿vale? Las clases están en inglés, pero subtituladas, ¿vale? Y es un auténtico crack, ¿vale? Es el que ha hecho operaciones tan grandes como la fusión de Fiat con Peugeot, la spin-off de Puma, es decir, operaciones muy grandes en un banquero de inversión de mucho renombre, ¿vale? Y es el que da esas clases. Después tenemos modelización y valoración por LBO, que es otra forma de valorar. Y después vamos a la avanzada, que es la renovación de los de los modelos, el crecimiento inorgánico y M&A. Y después pasamos a la modelización sectorial, retail, oil and gas, real estate. En real estate, como tú has dicho, tenemos un experto que es un analista de un banco de inversión que solo analiza empresas de real estate, ¿vale? Solo hace eso. Entonces, a mí me gustó mucho la masterclass que vi, que la vi hace unos meses. Sí, me pareció muy buena. Buenísima. Sí, sí, sí. Es buenísima. Después tenemos modelización del sector bancario, que es nuevo, empresas growth, tenemos a un gestor que solo invierte en empresas growth, shipping, empresas de Asia, small caps, gestión de activos, un modelo completo de Adrià Ribero, que es otro de los profesores, y el proceso de inversión, ¿no? Cómo enfocar el análisis de una empresa. Y esto sería todo, esto es el curso.
Yo ya os digo que os lo puedo recomendar, vaya, porque lo he hecho y me parece el mejor curso de inversiones que he hecho, que anteriormente pues también había hecho alguno más y la verdad es que aprendí bastantes cosas. Creo que mejoré bastante como inversor en algunos aspectos. Así que, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosilla más, Edgar. ¿Quieres añadir algo? No, yo simplemente que la gente que se forme, la gente que tiene interés en invertirse, Sí. que se forme. No digo que se forme con nosotros, se puede formar, hay muchas formas de formarse. Sinceramente, creo que nuestro curso es el mejor que hay de modelización y lo vamos mejorando cada vez más con muchos profesores, ¿no? Cada uno habla solo de lo que sabe, no es un solo profesor que te habla de todo, porque Claro. no podemos saber de todo. Yo, por ejemplo, no sabía modelizar rates y la masterclass de rates me pareció una auténtica pasada, por ejemplo, ¿no? Desde luego. Entonces, eso, formaros y que invertir en bolsa no es tan fácil como ver una tesis, invertir a ciegas y ya está, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a tener un capital. Al principio sí puedes jugar, te puedes pensar que esto es la lotería, ¿no? Que es un casino, pero cuando te empieza a ir bien, Hay que el que controlar te mejor vaya los riesgos es también, ¿no? No es lo mismo tener, exacto. pues yo qué sé, pues una pequeña cartera cuando estás empezando que cuando ya has acumulado más patrimonio, ya empiezas a tener otros números, pues sí, hay que controlarlo mejor. Hay que controlar los riesgos y no centrarse tanto en los potenciales, porque lo importante es ese binomio, ¿no? Rentabilidad-riesgo. Desde luego. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo, espero que hayáis aprendido cosas y os voy a dejar por aquí en pantalla, para que no haya confusión, el código de descuento por si lo queréis aprovechar. Y nada, pues sin quitaros más tiempo, nos despedimos ya de vosotros y muchas gracias a Edgar por haber venido. Gracias a ti.